Bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de la hoja de cálculo Calc, y en particular hoy vamos a ver algunos datos de COVID-19 que han sido publicados por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Les voy a compartir mi pantalla de el browser del navegador con el sitio web de la Secretaría de Salud, donde se publican las bases de datos de los casos de COVID-19. Bueno, esto que estamos viendo, como les decía, es el sitio web de la Secretaría de Salud Federal, de la Dirección General de Epidemiología, y estos datos que publica el Gobierno de México y otros gobiernos en otros países, eh, pues son datos sobre diversos temas, no solamente sobre COVID-19, no solamente sobre salud, sino datos que publican los gobiernos. Estos datos se llaman datos abiertos. En México y en otros países, los gobiernos nacionales o los gobiernos municipales o estatales a veces publican bases de datos acerca de información y de temas que son de interés para la sociedad. Acá en México, desde a los pocos días que empezó la pandemia, el gobierno federal empezó a publicar esta base de datos. Pues creo que fue a principios de abril, marzo, abril, que esta base de datos empezó a publicarse, y pues ya tiene más de un año que se está publicando, pues creo que casi todos los días, casi diariamente. Bueno, esta base de datos es muy grande, eh, tiene varios millones de registros y contiene casos de personas que algunos han sido diagnosticados con COVID, algunos se les hizo la prueba y resultaron negativos, algunos fueron hospitalizados, algunos tuvieron atención ambulatoria, algunas personas fueron intubadas, algunos fallecieron. Bueno, toda esa información está disponible en esta base de datos. Si ustedes quieren en su tiempo libre, pueden entrar a esta dirección y vean que aquí dice fecha, base de datos 13 de abril del 2021. O sea, esta es la base de datos de ayer. La podríamos descargar, pero es un poquito grande. Es un archivo, bueno, es un archivo aquí dice que es de 121 megas. Un archivo comprimido de tipo zip. Y al descomprimirlo, el archivo probablemente ya pesa como 1 giga. Entonces es un archivo relativamente grande. Ustedes después lo pueden descargar si les da curiosidad. Y también junto con esto hay un archivo que se llama diccionario de datos. Es común que en los datos abiertos del gobierno, que pueden ser temas de salud o de cualquier otro tema, junto con la base de datos hay algún archivo que se llama diccionario de datos, que sirve para describir los nombres de las variables o los nombres de las columnas que hay dentro de esos documentos, dentro de esos archivos. El año pasado yo ya descargué algunos de estos datos y en este momento vamos a observarlos utilizando la hoja de cálculo Calc. Me voy a pasar a otra ventana. Este es mi directorio que se llama COVID-19 datos. Estos datos ya los puse para ustedes en la plataforma UNSIS. Les voy a mostrar dónde están colocados. Me voy a la plataforma UNSIS. Están en la unidad 4, hoja de cálculo. Hay una carpeta que se llama archivos calc de clases. Así que ustedes pueden entrar a esa carpeta y ahí verán los archivos de calc que hicimos en la clase del día 12, y adentro hay otra carpeta que se llama datos de COVID-19, unos pocos. Bueno, entonces, estos 3 archivos que están dentro de la carpeta de datos de COVID-19 son los que vamos a ver en este momento. Yo ya los tengo descargados, están en mi directorio. Y pues vean, directamente voy a abrir el archivo de COVID-19. Ese archivo ya es un poco atrasado, de hecho es del año pasado, del día 24 de abril. Y aquí solamente dejé los casos que son positivos de COVID, porque en la base de datos
Hay casos positivos, casos negativos, hay fallecimientos, hay personas que se recuperaron, personas que fueron hospitalizadas, personas que tuvieron tratamiento ambulatorio, etcétera. Aquí solamente hay unos pocos casos y son de fecha 24 de abril del año pasado. Bueno, este archivo está en formato que se llama CSV. Es importante que ustedes cuando trabajen con hoja de cálculo verifiquen de qué tipo es el archivo que van a utilizar, porque pues hay algunos archivos que se pueden ver bien en Calc, otros que se pueden ver bien en Excel, hay otros que se ven bien en ambos. Bueno, este archivo es de tipo CSV. Aquí dice que es archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel. Bueno, si es un archivo CSV, se tiene que poder abrir tanto con Excel como que con Calc. Debería funcionar bien con ambos. Pero a veces los archivos CSV tienen características especiales que pues pueden hacer que los datos no se vean correctamente al abrir el archivo. Bueno, yo voy a abrir este archivo utilizando Calc. Entonces le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción de LibreOffice Calc. Abrir con LibreOffice Calc. Ya empieza a abrirse. Está un poco lenta mi máquina. Tenerle paciencia. A ver, ¿por qué no abre? Ah, ya va abriendo. Está un poquito lento, pero ahí va. Tengamos paciencia. No es un archivo tan grande, es un archivo de casi 4 megas. Pero mi máquina se está tardando más de lo normal. A ver, creo que está pasando algo extraño. Ah, ya, miren. Les voy a compartir la ventana. Miren, al momento de abrir el archivo, es un archivo de tipo CSV, o sea, valores separados por comas. Y cuando en Calc abrimos archivos de tipo CSV, generalmente nos aparece esta ventana. En este momento no voy a entrar en los detalles de esta ventana, lo vamos a comentar después, pero en principio lo que podemos ver es cómo se llaman las columnas. Vean, en la parte inferior de la ventana se ven los nombres de las columnas, que se llaman variables o se llaman atributos. Y también se pueden ver algunos valores de los primeros renglones. Bueno, después me voy a regresar a explicar más detalladamente esta ventana. De momento solo le voy a decir aceptar. Y tendrá que abrir mi archivo con los datos ya visibles. Se está abriendo, está un poquito lento. Hay que tenerle paciencia. Bueno, ya se abrió el archivo. Ahí está. Bueno, entonces pueden ver ustedes que en el primer renglón, renglón 1, que voy a poner de color amarillo, están los nombres de las variables o nombres de columnas. ¿Sí pueden oírme? Sí, doctor. Sí, profe. Correcto. Entonces, en el primer renglón están los nombres de columnas que también se llaman variables o atributos. Aquí por el nombre que tienen, pues casi se entiende fácilmente de qué se trata el dato. Vean, en la columna A tenemos algo que se llama origen nom. Origen nom quiere decir el nombre del origen de ese paciente. Se refiere al tipo de institución. La columna B se llama sector. Se refiere al sector del cual proviene el paciente, o más bien el sector en el cual fue atendido el paciente puede ser una institución privada, o un hospital o clínica de la Secretaría de Salud, o un hospital o clínica del IMSS, del ISSSTE, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el sector. Luego es la entidad federativa de la unidad médica de atención, es decir, el Estado de la República en el cual se detectó ese caso de ese paciente. Luego está sexo del paciente, entidad federativa de nacimiento.
puede ocurrir que una persona nace en un estado, luego se va a vivir a otro o anda de paseo en otro estado, se enferma de COVID y en ese estado, en ese otro estado de la República, lo detectan. Bueno, pues esta columna E, que se llama entidad federativa de nacimiento, se refiere al estado de la República en que nació el paciente. Siguiente columna se llama entidad federativa de residencia, es decir, en cuál estado vive ese paciente. Municipio de residencia, ahí está con su número identificador de INEGI, porque en nuestro país el INEGI tiene un catálogo de entidades federativas y de municipios y a cada uno le asigna un número de identificación. Bueno, entonces tenemos aquí el identificador del municipio de residencia del paciente, luego otro identificador en la columna H que tiene concatenado el estado de la República y el número de municipio, luego el nombre del municipio de residencia, etcétera, etcétera. Por ahí debemos tener algunos que son de Oaxaca probablemente. Bueno, estos datos ya son viejitos porque son del año pasado, pero nos sirven de ejemplo para ver cómo se analizan datos con la hoja de cálculo Calc. Vean, esta columna es sobre si el paciente fue hospitalizado o se le dio tratamiento ambulatorio, su fecha de ingreso al hospital o clínica, la fecha en que empezó a presentar síntomas, y hay algunos datos que yo le agregué a los datos originales. Por ejemplo, a partir de la fecha de ingreso y la fecha de los síntomas, se puede calcular la cantidad de días entre la fecha de síntomas y la fecha de ingreso. Y después, en caso de que el paciente haya fallecido, tenemos la fecha de defunción. Recordemos que en la hoja de cálculo, los datos de tipo fecha, pues tienen un tratamiento especial, un manejo especial, porque parecen numéricos, pero al mismo tiempo pueden parecer texto. Y pues en realidad es un dato estructurado, o sea, un dato formado por varios datos, digamos, por varios datos de menor jerarquía, que son el día, mes y el año. Bueno, aquí pueden ver una fecha rara que está formada solamente por número 9. Bueno, esta fecha rara a veces se utiliza en la hoja de cálculo para representar que ahí no hay ninguna fecha, que es una fecha vacía, una fecha indefinida. Significa que esas personas no fallecieron. Solamente las que tienen una fecha válida, como esta, del 13 de abril, significa que esa persona sí falleció. Bueno, ¿tienen preguntas o comentarios? No, Ok. no, Bueno, aquí agregamos otra fecha, perdón, otra columna, que se llama días entre el ingreso y la defunción. Así que aquí se puede ver, a partir de la fecha de ingreso y la fecha de defunción, cuántos días transcurrieron. Y es un dato interesante, porque vean, hay personas que fallecieron a los 5 días, de haber entrado al hospital. A ver, permítanme. Sí. Aquí vamos a ver si encontramos diferentes cantidades para tiempo de defunción, días de defunción. Vean, algunas personas fallecieron a los 2 días, a los 3 días, a los 4. Hay gente que falleció después de un mes, o sea, después de 31 días, después de 28, de 27, etcétera. Entonces, toda esta información es de mucha utilidad para los epidemiólogos y para los funcionarios públicos del sector de salud que definen estrategias, programas y todo esto. Entonces, toda esta información es muy necesaria, sobre todo para hacer planeación de acciones en caso de pandemias. ¿Qué más? Vean, aquí está la columna R, que se llama intubado. Entonces, aquí podemos ver los casos que sí fueron intubados, los que no, y aquellos en los cuales no es aplicable la intubación. ¿Cuál otro? El dato de la edad. Tenemos edades aquí representadas como número entero y después tenemos la edad representada como un intervalo. A veces cuando hacemos análisis estadísticos en ciencias de la salud,
La edad de las personas se representa como número entero o a veces como número con punto decimal o a veces como dato de tipo texto. En esta columna U, que se llama edad intervalo, pues la edad está representada no como número, sino como texto. Y aquí representa un intervalo de edad dentro del cual se ubica la edad del paciente. Por ejemplo, la edad de 75 años se ubica dentro del intervalo de 75 a 80. Y al representar la edad como un intervalo, esto se va a utilizar después para hacer conteos. ¿Cuántos casos tengo en el segmento de 75 a 80? ¿Cuántos tengo de 20 a 25? De 40 a 45, etcétera. Entonces, es común cuando hacemos análisis de datos en la hoja de cálculo que nosotros generemos variables adicionales o columnas adicionales para, eh, para manejar intervalos que son datos de tipo texto o alfanumérico, y esos intervalos sirven para hacer conteos de datos agrupados, es decir, contar cuántos casos tengo que correspondan a cada intervalo. Vean, otra variable interesante es si el paciente, en caso de ser mujer, estaba embarazada o no. Y por aquí, pues sí, ha habido casos en nuestro país de mujeres embarazadas. Vean si hay casos de mujeres embarazadas. Todos estos son casos de sí. Ha habido mujeres embarazadas que se han enfermado de COVID. Incluso ha habido fallecimientos de mujeres embarazadas por causa del COVID. Bueno, así que esta base de datos está muy interesante. Se le llama bases de datos, pero en realidad son tablas de hoja de cálculo. Una base de datos realmente es otra cosa más complicada, pero popularmente, cuando tenemos un conjunto de datos en hoja de cálculo, pues también se le llama base de datos, aunque no es el término técnico más adecuado. Bueno, si pueden oírme. Sí, profe. Ok, vean, hay otra variable interesante en la columna Y, que es la variable diabetes. Ustedes seguramente han escuchado que para ciertas personas la enfermedad del COVID-19 puede ser más riesgosa, por ejemplo, para personas con diabetes, para personas con asma, con enfisema pulmonar o para gente con inmunosupresión, hipertensión, problemas de obesidad, problemas de los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos datos están disponibles aquí, o casi todos. Y por eso esta información es de mucha utilidad para hacer el análisis, incluso para hacer pronósticos de lo que puede pasar con la pandemia. Vean, una de las columnas más interesantes se llama resultado. En esta columna podemos ver que, pues aquí creo que todos son positivos, porque yo solamente me quedé con los casos positivos. Sí, solo tengo los positivos del SARS-CoV-2, pero en la base de datos completa, original, se tienen los registros de casos que fueron negativos o casos que están pendientes. De los últimos días pudiera haber casos de pacientes a los cuales se les hizo la prueba de COVID y la prueba todavía no ha dado resultado. Y bueno, pues yo les recomiendo que después ustedes descarguen estos archivos de la plataforma UNSIS, y también pueden descargar la base de datos completa de el sitio web de la Secretaría de Salud, aunque esa base de datos es muy grande y no la podrían abrir con la hoja de cálculo, porque la hoja de cálculo tiene un límite de como de 1.048.000 registros, y la base de datos de casos de COVID pues está creo que arriba de los 2 millones. Entre casos que son positivos, negativos, pendientes, pues tiene más de 2 millones. Ya ni recuerdo la cantidad exacta, pero supera los 2 millones. Y tenemos aquí la columna final que se llama falleció. Como su nombre lo indica, nos indica si la persona falleció o no. En caso de que la persona sí haya fallecido, tenemos disponible la fecha del fallecimiento, como dijimos hace un momento.
Bueno, así que vamos a empezar a ver cómo se analizan estos datos, pero también vamos a ver cuáles son los otros archivos que se descargan junto con la base de datos de COVID. Hay un archivo que se llama descriptores. ¿Qué son los descriptores? Pues son los nombres de las variables o los nombres de las columnas. Este archivo está en Excel. Lo voy a abrir con Calc. Se podría abrir con Excel o se podría abrir con Calc. Lo voy a abrir con Calc. Esperamos un momento. Y tenemos que el archivo de descriptores tiene pues el número de descriptor. En total son 35 descriptores, es decir, 35 variables o columnas. La primera es la fecha de actualización, es decir, la fecha en la cual se introdujo o se modificó el registro de una persona. El formato, vean, al final dice formato o fuente. Y tenemos que esta fecha tiene un formato que empieza con 4 dígitos del año, luego un guión, 2 dígitos del mes, luego un guión y 2 dígitos del día. Cuando ustedes manejen datos que son fechas, hay que tener claro qué tipo de formato tiene ese dato para poder analizarlo en forma correcta. Luego tenemos el ID registro, es decir, es un número de identificador de ese paciente. Es un dato de tipo texto. Luego tenemos una variable que se llama origen. Bueno, esto de origen se refiere a lo que está aquí en la celda C4. Vamos a pedirle a alguien de ustedes que lo lea, por favor. Celda C4 y va a leer, por favor, Agustín Iván, donde dice la vigilancia. Hola, buenos Bueno, días. La vigilancia Centinela se realiza a través del Sistema de Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias, USMER. Las USMERs incluyen unidades médicas de primer, segundo o tercer nivel de atención y también participan como USMERs las unidades de tercer nivel que por sus características contribuyen a ampliar el panorama de información epidemiológica. Entre ellas, las que cuenten con la especialidad de neumología, infectología o pediatría, categorías en catálogo anexo. Bueno, entonces, esto del origen se refiere a la unidad de salud monitora de enfermedades respiratorias. Esto es un tema ya muy técnico del Servicio de Salud Pública de México, porque resulta que hay algunos hospitales o algunas clínicas de los cuales digamos que la Secretaría de Salud les hace una especie de muestreo estadístico para inferir cómo está la situación a nivel regional o a nivel nacional. Bueno, entonces, les recomiendo que más tarde ustedes descarguen estos archivos y los vayan explorando, porque pues esta es una aplicación muy valiosa de la hoja de cálculo. No solamente para que hagamos formatitos o para hacer tablas con colores muy vistosas, sino la hoja de cálculo principalmente sirve para organizar y analizar información. Por aquí se habla de algo que se llama catálogos. ¿Qué es esto de catálogos? Bueno, pues son unos archivos complementarios, digamos, complementan a nuestros datos principales del COVID-19 y nos dan información detallada, por ejemplo, respecto a los nombres de las entidades federativas, nombres de los municipios. Vean, hay un catálogo de municipios, catálogo de entidades, un catálogo de tipos de paciente. Hay más catálogos, nacionalidades, porque en nuestro país ha habido personas que se han enfermado de COVID que son extranjeros. Entonces, en la base de datos de COVID, pues se tiene que manejar el nombre de la nacionalidad o algún numerito o algún identificador que nos indique la nacionalidad de ese paciente. Y como puede haber muchas nacionalidades, hay un archivo aparte que se llama catálogo de nacionalidades. Bueno, entonces vamos a abrir ahora el archivo de catálogos.
Vamos a explorarlo. Lo estoy abriendo con Excel. Mejor lo voy a abrir con Calc para que nos acostumbremos a usar Calc. Bien, entonces, en este archivo de catálogos, lo que tenemos es el significado de algunos identificadores o claves que se utilizan dentro del archivo de datos de COVID-19. Por ejemplo, vean que para el dato que se llama origen, pues hay 3 valores. El 1 significa USMER, el 2 fuera de USMER, el 99 no especificado. Me voy a ir a otro que sea más interesante. Me voy al catálogo de resultados. Catálogo resultado. En la base de datos de COVID, el resultado de cada caso, de cada persona, si es positivo a SARS-CoV-2, su clave es 1. Si no es positivo, tiene clave 2. Si el resultado está pendiente, tiene clave 3. El archivo de datos que acabamos de ver, pues no es original, no es el original que descargué de la base de datos de COVID, sino que yo ya le di un cierto formateo, le quité algunas columnas y le metí otras nuevas. Pero si ustedes descargan el archivo de la Secretaría de Salud, van a encontrar el uso de ciertas claves o identificadores o códigos que forman parte del catálogo. Vean, hay un catálogo de municipios, entonces aquí están las claves o identificadores que maneja el INEGI para las entidades federativas y para los municipios. Por ejemplo, esto ya está estandarizado por el INEGI desde hace algunos años. Vean, vamos a ver en este momento cómo se hace algo que se llama inmovilizar paneles. Inmovilizar. Bueno, me estoy desplazando hacia los renglones de abajo. Pero al desplazarme hacia los renglones de abajo, ven ustedes que no tengo visible los títulos de las columnas. Los títulos de las columnas están en el renglón 1. Pero si yo me desplazo hacia abajo, pues eso se me pierde de vista. Bueno, en la hoja de cálculo hay un truco para mantener fijo un cierto conjunto de celdas y poder desplazar las otras. A veces cuando trabajamos con la hoja de cálculo es de mucha utilidad mantener siempre a la vista los nombres de los encabezados para que esos nombres se queden fijos mientras yo me desplazo hacia abajo. ¿Cómo le hago para mantenerlos fijos? Pues el truco está en que si yo quiero mantener fijo el renglón 1, me voy a ubicar en el renglón 2. Ahí en el renglón 2 le doy un clic izquierdo. Luego me voy a la opción de ver. En el menú superior, la opción ver. Y voy a darle clic donde dice inmovilizar filas y columnas. Entonces vean que ya se inmovilizó el primer renglón. Y yo me desplazo hacia abajo, pero el renglón 1 se quedó fijo. Y esto me ayuda porque así yo puedo saber en cualquier momento cómo se llaman las columnas. ¿Sí pueden oírme? Sí, doctor. Correcto. En la hoja de cálculo hay algo que se llama filtro. Filtro. ¿Qué es el filtro? Bueno, como su nombre lo indica, es una capacidad que tiene la hoja de cálculo para filtrar datos y mostrarme solamente los datos que yo quiera. En este momento, si yo quisiera ver solamente los datos del estado de Oaxaca, pues el estado de Oaxaca tiene la clave de entidad número 20. Ahí estoy ya viendo datos del estado de Oaxaca. El primero es el municipio de Abejones. Abejones es el municipio con clave 001 de la entidad federativa 20, que es Oaxaca. Miahuatlán de Porfirio Díaz creo que es el 59. Algunos ya me los aprendí de memoria. Aquí está, Miahuatlán es el 059.
¿Cuál otro? La ciudad de Oaxaca es el 067, Ocotlán 068, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la hoja de cálculo nos puede servir para analizar datos de ciencias de salud, datos de los que se llaman datos abiertos, es decir, bases de datos de gobierno. Y pues la capacidad de filtro, vean cómo se activa un filtro. Vamos a suponer que yo quisiera ver solamente datos de la entidad número 20, que es Oaxaca. Bueno, pues si yo quiero ver solamente de la clave de entidad número 20, tengo que seleccionar la columna de clave entidad. Vean, aquí le di un clic izquierdo a la letra C de la columna C. Y ahora le voy a dar clic a un botoncito que está allá arriba, que parece un embudo. Vean, este botoncito se llama filtro automático. Le doy clic. Me aparece esta ventanita que dice, el intervalo no contiene cabeceras de columnas. ¿A qué se refiere con intervalo? Se refiere al conjunto de celdas que acabo de seleccionar, que es toda la columna C. Y me está diciendo, el intervalo no contiene cabeceras de columnas. ¿Qué son cabeceras de columnas? Pues es el nombre o título de columna. En realidad sí lo tiene porque mi título de columna es clave entidad. Aquí me está preguntando, ¿quiere utilizar la primera fila como cabecera de las columnas? Le voy a decir que sí. Sí. En este momento, lo que ocurrió fue que se activó un pequeño botoncito que parece una flechita, una flecha negra. Y si yo le doy clic, aquí puedo ver cuáles son los valores que están disponibles en esa columna. Ven ustedes que de las entidades federativas son 32. Lo normal sería que estuviera numerado solo del 01 al 32, porque son los 31 estados, más la Ciudad de México, que también es un estado, son 32. Pero además hay otros valores especiales que utiliza el INEGI, valor 36, 97, 98, 99. Bueno, yo quiero utilizar solamente el valor 20, que es del estado de Oaxaca. ¿Qué puedo hacer? Pues hay que desactivar el botoncito que dice todo, el cuadrito que dice todo, lo desactivo. Vean ustedes que en este momento se desactivaron todos los números y voy a activar solamente el número 20. Y doy clic en aceptar. Y ahora lo que ocurrió fue que me quedé solamente con las entidades federativas, perdón, los municipios del estado de Oaxaca. Los datos de los otros estados siguen ahí, no fueron destruidos. Simplemente quedaron escondidos. Ya no se ven, pero todavía están ahí. De este modo se utiliza la opción de filtro automático. Otra vez voy a activar el botoncito del filtro, más bien el desplegado del filtro. Y pues yo podría seleccionar las combinaciones que yo quiera. Por ejemplo, quiero del estado 20 y ahora quiero también del estado de la Ciudad de México, que es el 09. Bueno, aceptar. Así que ahora me quedé con 09 y 20. Todos los demás siguen ahí, siguen vivos, pero están escondidos. ¿Cómo le hago para desactivar el filtro? Pues lo más fácil es darle clic al botoncito. Me ubico en la columna C. Le doy clic a la letra C de columna C. Y le doy clic al icono de filtro automático. Y ya se desactivó. Bueno, es algo muy sencillo. ¿Tienen preguntas o comentarios? ¿Sí pueden oírme? Te escucho, profe, y de mi parte no hay ningún. Ok. Bueno, algo interesante que podríamos hacer en estos días es que yo les pase los datos más recientes de la base de datos COVID-19, pero solo del estado de Oaxaca. Les decía que la base de datos completa es muy grande, tiene varios millones de registros, pero sería muy interesante que nosotros tomáramos solamente los datos del estado de Oaxaca o de Miahuatlán o del municipio que ustedes quieran
y los analizamos. Podríamos ver la tendencia, es decir, si los casos de COVID están aumentando, si se mantienen constantes o si están reduciendo. Podríamos hacer estadísticas, por ejemplo, por edades, por sexo, por si la persona fue intubada o no intubada, falleció o no falleció, etc. Entonces, en estos días vamos a ir haciendo actividades prácticas en la clase, demostraciones prácticas más bien, para que ustedes observen cómo se analizan los datos y cómo se pueden empezar a hacer algunas tablas estadísticas y algunas gráficas. Nos quedan como 3-4 minutos. Es importante también el manejo del formateo de las celdas. Me voy a regresar al archivo de hoja de cálculo que tiene los datos de COVID. Y vean, me voy a ir a un dato que es de tipo número, me voy a ir a la edad. La edad creo que es la columna T. Sí, la columna T es la edad. Bueno, este dato de la edad es de tipo numérico, de tipo cuantitativo. Siempre cuando trabajen ustedes con la hoja de cálculo, hay que tener claro de qué tipo es el dato que estoy manejando, de qué tipo es la variable. Bueno, este dato es numérico o cuantitativo, pero hay que tener cuidado cuando veamos datos que son números o que parecen números, porque a veces la celda está formateada de modo que nos engaña a la vista. Recordemos que en la hoja de cálculo, lo que vemos a primera vista en una celda no necesariamente es lo que realmente está ahí. Aquí, pues sí, estas celdas son datos numéricos, son valores constantes y son datos que son números enteros, números sin punto decimal. Ahora, si yo le doy un clic izquierdo y un clic derecho y me voy a la opción de formato de celdas, me aparece una ventana. Está un poco lenta mi máquina, pero me tiene que aparecer una ventana para ver cómo está formateada esa celda. Vean, está esta ventana que se llama formato de celdas, pestaña números, categoría, número, formato estándar. Bueno, significa que esta celda de la edad, las celdas de la edad, están formateadas como número estándar. Digamos, es el caso normal de celdas numéricas. Ahora, me voy a ubicar en la celda U2. U2 que dice de 75 a 80. Le doy un clic izquierdo, un clic derecho, formato de celdas. Y vean que el formato de esta celda también es número estándar, pero pues en realidad, aunque eso dice la hoja de cálculo, realmente ahí tengo un dato que es de tipo texto. Entonces, cuando manejemos datos en la hoja de cálculo, hay que verificar si la celda está formateada realmente como yo la quiero manejar.